Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Dios puede hacerlo todo. Como dice el título del sermón, ¿no es cierto que Dios puede hacerlo todo? Dios tiene el poder y la autoridad para realizar todo lo que Él quiera. Él puede cumplir todo lo que quiera cuando lo desee. Sin embargo, aunque Dios lo puede hacer todo, ¿por qué le lleva tanto tiempo completar el Evangelio? En cuanto a nosotros, queremos que el Evangelio se lleve a cabo de forma rápida, abundante y poderosa. Sin embargo, aunque Dios puede hacerlo todo, a veces se retrasa. Aunque puede dar en abundancia, a veces solo da un poco. Como está escrito en Deuteronomio capítulo 8, y te afligió y te hizo tener hambre. Dios está controlando el ritmo y las circunstancias que nos rodean. Teniendo esto en cuenta, no olvidemos el santo amor de Dios y la profunda providencia de Dios oculta en su obra. Al comprender esto, podemos dar más gracias, gloria y alabanza a Dios en este bendito día de reposo. A través de la Biblia, podemos encontrar innumerables testimonios de los profetas que dijeron que nada es imposible para Dios. Nuestros pensamientos están siempre centrados y confinados a las limitaciones físicas en este mundo. Aunque afirmamos creer en el poder y la capacidad omnipotente de Dios, que trascienden a este mundo, a menudo nos olvidamos de ello. Así que hoy, grabemos una vez más las enseñanzas de la Biblia en nuestros corazones y pensemos, ¿cómo nos ve Dios, que nos ha dado una misión? Veamos cuán omnipotente es Dios en Job capítulo 42. Veamos la palabra de Dios en Job capítulo 42 versículo 1. Capítulo 42 versículo 1 se lee. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Como vemos aquí en el libro de Job, Dios puede hacerlo todo y ningún plan de Dios puede fracasar. Esto demuestra el poder de nuestro Dios. Aunque algo parezca imposible, seguro que Dios lo realiza como si nada. Cuando Dios derrotó a 135.000 soldados enemigos con los 300 guerreros de Gedeón, lo hizo con la mayor facilidad. Cuando Dios dividió el Mar Rojo, lo hizo con una vara, como si no fuera nada. Piensen en el número de todos los israelitas. Se calcula que su población superaba los 3 millones de habitantes, incluidos sus familias. Dios les proveyó de alimentos durante 40 años sin que se produjera ninguna cosecha. Cuando examinamos detenidamente todos estos acontecimientos, ¿no es sorprendente? Un hombre se levanta por la mañana, come, se mueve y luego viene a la iglesia. Dios hizo que nuestro cuerpo realizara todas estas complejas funciones. Viendo esto, ¿cómo debemos considerar a Dios? Nuestro Dios es realmente sorprendente y magnífico. En el caso de Job, al principio, solo pensaba en los problemas y dificultades que le afligían, pero más tarde entró en razón con entendimiento mientras escuchaba las enseñanzas de Dios. Cuando pensó en la omnipotencia de Dios, pudo entrar en razón. Antes, al estar confinado en el mundo físico, solo pensaba en su situación de dolor y sufrimiento y expresaba su fe de forma sin gracia. Sin embargo, más tarde llegó a comprender la profunda voluntad de Dios. Job capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. A través de las palabras de Job, capítulo 42, también nosotros debemos recordar siempre la grandeza de Dios. La humanidad vive en un mundo tridimensional. Dios dispuso este mundo para que funcionara con ciertas fuerzas físicas y mecánicas. Digamos que hay una persona que tiene la fuerza de levantar 10 kilos en la Tierra. La gravedad en la Luna es solo una sexta parte de la gravedad en la Tierra. Esto significa que una persona que solo puede levantar 10 kilos en la Tierra puede levantar fácilmente 60 kilos en la Luna. Teniendo esto en cuenta, ¿en qué tipo de lugar estamos viviendo ahora? Tenemos que pensar en esto cuidadosamente. Si hubiéramos vivido en una atmósfera como la de la Luna, que tiene una sexta parte de la gravedad terrestre, habríamos podido levantar 60 kilos sin dificultad. Sin embargo, si viven en la Tierra y les piden que levanten 60 kilos, sería difícil para la mayoría de las mujeres. Sin embargo, si fueran a la Luna, podrían levantarla muy fácilmente. Según el tipo de entorno en el que vivimos, nos acostumbramos a vivir en ese entorno y a las experiencias que hemos adquirido en él. Por eso a veces nuestros pensamientos, nuestra fe y todo lo demás en nuestra vida quedan atrapados en ese entorno. Dios es el que trasciende este mundo y nuestro entorno, más allá de lo que podamos imaginar. Por eso, Job comenzó a pensar de nuevo en Dios y dijo, no hay nada que Dios no pueda realizar. Ningún plan de Dios puede fracasar. Siempre que una persona intenta hacer algo con su propia sabiduría, su propia fuerza o su propia habilidad, nunca sale bien. Por lo tanto, ¿no deberíamos confiar en Dios para todo y seguir siempre su guía? Cuando tenemos una comprensión correcta de Dios, podemos deshacernos de nuestros pensamientos. Esto es diferente de simplemente rendirse. Esto debe originarse por tener una profunda comprensión. Sigamos leyendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 19. Veamos Mateo capítulo 19, versículo 26. Versículo 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, ¿para los hombres esto es? ¿Cómo será esto para los hombres? Imposible. Mas para Dios todo es, ¿para Dios cómo es? Posible. Esto es lo que nos enseñó Jesús mismo. Solo cuando tenemos este tipo de fe, el Espíritu Santo de Dios puede habitar en todas las personas. Confirmemos esta enseñanza a través de Génesis capítulo 18. ¿Podemos realmente predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra? No tenemos que preocuparnos por nada. Solo tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Cuando los israelitas terminaron de marchar alrededor de Jericó 7 veces, pero Jericó no parecía caer, ¿qué podrían haber pensado? Podrían haber pensado, ¿se derrumbará realmente Jericó? Sin embargo, Dios dijo que todo el pueblo grite junto. Todo lo que tenían que hacer era creer en Dios y hacer lo que Él decía. Cuando gritaron, ocurrió algo inimaginable. En el mundo físico, algo se derrumba solo cuando aplicamos una fuerza física. Esto es lo que hemos experimentado. No solemos experimentar que algo se derrumbe con el misterioso poder de Dios. Por ello,
Muchas personas están acostumbradas a los conocimientos y experiencias que tuvieron en el mundo físico y juzgan todo en base a esas experiencias y entornos. Por lo tanto, su fe no puede crecer rápidamente en el mundo de la fe. Debemos pensar en Dios. No hay que olvidar que no todos los planetas tienen la misma gravedad que la Tierra. Hay cuerpos celestes, como la Luna, que tienen una gravedad diferente. Estamos acostumbrados al entorno de la Tierra. Cuando vayamos a la Luna, podremos saltar mucho más alto. Por ejemplo, si pueden saltar 1 metro en la Tierra, pueden saltar 6 metros en la Luna. Si alguien salta 6 metros en la Tierra, no podemos considerarlo como un ser humano. Debe ser un extraterrestre. Sin embargo, es fácil saltar más de 6 metros en la Luna. Depende del tipo de entorno en el que vivamos. El entorno en el que vivimos ahora es tridimensional y Dios está encarcelando a las almas que pecaron en el cielo con cadenas invisibles. Una vez que nos quitemos esas cadenas, definitivamente llegará el momento en que nos demos cuenta de la grandeza y el poder omnipotente de Dios. Hoy en día, solo se puede ir a un país lejano en avión. Sin embargo, el día en que Dios quite el tabernáculo de nuestro cuerpo y nos vista de un cuerpo espiritual del cielo, saltar 6 metros será como nada. Podremos volar libremente en el reino de los cielos. Ya que Dios nos concederá este glorioso mundo, tengamos fe en el cielo y pensemos, Dios puede hacerlo todo. ¿Por qué entonces nos dio la oportunidad de hacer estas cosas? La oportunidad de recibir bendiciones, de obtener la vida eterna, el perdón de los pecados y de recibir la salvación. Dios quiere dar estas oportunidades a toda la humanidad en la tierra. Por eso nos encomendó esta labor, aunque podría hacerlo en el momento que quiera. Debemos llegar a tener este entendimiento. Confirmémoslo una vez más en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Qué le dijo Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Aquí en el versículo, ¿quién da esta enseñanza? Dios mismo nos da esta enseñanza. También en Mateo capítulo 19 está escrito, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús mismo dio esta enseñanza. Dios puede hacerlo todo. No debemos considerar el mundo que Dios opera y gobierna de la misma manera que entendemos el mundo en el que vivimos actualmente. Desde la perspectiva de Dios, todas las cosas de este mundo son verdaderamente insignificantes. Desde la perspectiva del hombre, llegamos a pensar, ¿realmente podemos hacer esto? Hermanos, debemos pensar en Dios. Dios puede hacerlo todo. Con Dios todo es posible. Dios nos despierta a este hecho en Job capítulo 42, Mateo capítulo 19 y también en Génesis capítulo 18. Abramos también Jeremías capítulo 32. Veamos Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Dios creó los cielos y la tierra.
Dios dejó que la Tierra rotara y girara por sí misma durante 4.500 millones de años, sin ninguna fuente de energía. Muchos de ustedes pronto llevarán un ventilador portátil. ¿Cuánto dura su batería? Tal vez por un día o 2 días. A pesar de que Dios lleva 4.500 millones de años moviendo la Tierra, esta funciona sin ningún problema. ¿No es asombroso? Ciertamente Dios puede crear todo tipo de circunstancias, fenómenos increíbles y asombrosos a nuestro alrededor. Sin embargo, a veces pensamos, ¿cuándo se predicará el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra? Juzgamos todo solo en base a lo que hemos aprendido y experimentado personalmente. Si decimos a alguien, puedes saltar 6 metros de altura, la persona no nos creería. Sin embargo, si llevamos a esa persona a la luna y la hacemos saltar, podrá saltar fácilmente 6 metros de altura. Cuando vemos los fenómenos que ocurren en este mundo físico, debería llevarnos a pensar, ¿dónde estábamos cuando todas las cosas eran posibles y dónde estábamos cuando las cosas eran imposibles? Para experimentar el mundo de Dios, necesitamos el mundo de la fe. Cuando miramos todo en el mundo de la fe, no hay falsedad en la palabra de Dios. Sus palabras son dignas de confianza. Sin duda, se puede hacer como Dios dijo. En Job capítulo 42, Mateo capítulo 19, Génesis capítulo 18 y Jeremías capítulo 32, los profetas testificaron constantemente que nada es demasiado difícil para el Señor. Con Dios todo es posible. Los que no creen en la Biblia, como los ateos y los que se oponen a la Biblia, no creen que Dios dividirá el Mar Rojo con una vara. No pueden creerlo. Es porque solo han visto el mundo físico. En el mundo tridimensional en el que vivimos, el mar nunca puede dividirse con una vara. Sin embargo, en el mundo de Dios de la fe, todo es posible. Nada es imposible. Por ello, ¿qué dijo Dios? Dios dijo, tengan fe. Cuando tengamos fe, ¿qué tipo de mundo se formará? Aunque no se pueda apreciar a simple vista, el mundo de la fe se formará. En el mundo de la fe, podemos hacer que Jericó se derrumbe y hacer un camino en seco en medio del Mar Rojo. Jesús dijo, si tuvierais una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríais decirle a este monte, pasa de aquí para allá. ¿Y qué ocurrirá? Y se pasará. ¿Nos dio Jesús falsas enseñanzas? No, no lo hizo. Ahora estamos confinados en un mundo limitado por el tiempo y el espacio físico. Cuando dejemos este mundo, sentiremos el vasto e infinito universo, el mundo celestial que Dios ha abierto para nosotros. No percibiremos este nuevo mundo a través de los mismos sentidos y miradas que usamos en este mundo. Su gloria y esplendor es tan grande que solo podemos percibirlo con nuestros sentidos celestiales. Sin duda, ustedes y yo nos encontraremos con este glorioso momento, en el que nos maravillaremos con todos nuestros sentidos ante este nuevo y asombroso mundo para siempre. Por eso Dios dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos muestra cómo es el mundo de la fe a través de la Biblia. Vivimos en el mundo físico, sintiendo la gravedad de la Tierra, pero tenemos que vivir sintiendo la gravedad en el mundo de la fe. Cuando Job se dio cuenta de esto, dijo, Dios es realmente sorprendente, es el mejor. Además, Jesús dijo, el hombre no puede hacer esto por sí mismo,
Como estáis controlados por las limitaciones de este mundo físico, no podéis lograrlo. Sin embargo, todo es posible con Dios. Dios le dijo a Josué: daréis 7 vueltas a la ciudad en el 7º día y gritad. Entonces la ciudad caerá. Al 7º día, marcharon alrededor de la ciudad 7 veces, pero la ciudad permaneció fuerte y firme. Parecía imposible que se derrumbara por alguna fuerza física. Sin embargo, Dios ya había derribado Jericó en el mundo de la fe, mientras los israelitas daban 7 vueltas en ese 7º día. Solo cuando Dios dijo, gritad, las personas que pertenecen al mundo físico vieron el fenómeno de lo que ya ocurrió en el mundo de la fe. Incluso una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover todas esas cosas en el mundo de la fe. Dios es quien gobierna el mundo de la fe, donde no hay nada que no se pueda realizar, y todo se cumple como Él lo ha planeado. Por lo tanto, debemos creer firmemente en la promesa de Dios de que este Evangelio será predicado rápidamente en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Dios dice, marchen 7 veces en el 7º día, debemos marchar 7 veces. No debemos decirnos a nosotros mismos, no importará que marche 1 o 7 veces. En el mundo de la fe, cada vez que marchamos, se reúnen todas las condiciones para el derrumbe de Jericó. Y Dios crea el ambiente y las condiciones para que su palabra se cumpla. En el mundo físico, aunque hayan dado 7 vueltas, podría parecer lo mismo que si hubieran dado una vuelta. Sin embargo, es diferente cuando se ve desde el mundo de la fe. Mientras daban una vuelta y luego 2, empezó a caer. Y cuando finalmente dieron 6 vueltas y 7, se convirtió completamente en polvo. Sin embargo, en el mundo físico, a simple vista, parecía que nada había cambiado entre la primera y la 7ª vuelta. Era como si no hubiera diferencia entre la primera vuelta del primer día y la 7ª vuelta del 7º día. Dios habita en el mundo de la fe. Nosotros vivimos en el mundo físico. Todos deberíamos entender que, al igual que la gravedad de la Tierra y de la Luna son diferentes, la forma en que esperamos que se cumpla la palabra de Dios en el mundo físico es diferente en el mundo de la fe. Cuando Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara hacia el mar Rojo, su obediencia, su fe y el hecho de que pusiera en práctica la palabra de Dios es lo que activó el poder de Dios en el mundo de la fe. Entonces las cosas comenzaron a manifestarse en la realidad visible. Esto es lo que las personas que viven en el mundo físico llaman milagro. Hermanos y hermanas, hoy grabémonos el hecho de que Dios vive en el mundo de la fe, donde todo se puede cumplir, y que en el mundo de la fe, Dios gobierna y opera toda la tierra y el universo. Teniendo esto en cuenta, no perdamos nunca nuestra fe en Dios. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante el testimonio de Dios de que este Evangelio del Reino será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra? Debemos creerlo. Incluso en un pequeño lugar de culto como el aposento alto de Marcos, el Padre enfatizó que este Evangelio será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento, los miembros no podían entender bien este mensaje, porque lo veían a través de las experiencias y conocimientos que habían adquirido en el mundo físico desde que nacieron. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra desde un lugar tan pequeño como el aposento alto de Marcos? Sin embargo, como Dios habita en el mundo de la fe, Dios ha entregado su palabra desde el mundo de la fe.
Cuando el número de personas que creyeron en esta palabra de Dios creció de 1 a 2, de 2 a 10 y luego a 100, comenzó el poder explosivo de su palabra. Una vez que el camino del Evangelio en Estados Unidos comenzó a abrirse, las iglesias también comenzaron a establecerse en Sudamérica, donde no teníamos ninguna conexión. El Evangelio no se cumple simplemente porque alguien vaya allí. Debemos llevar el mundo de la fe en el que habita Dios. Por eso Dios dice, orad sin cesar. Nuestro Evangelio debe ir acompañado del mundo de la fe. Si nos jactamos de nuestro conocimiento diciendo, conozco muy bien la Biblia y tengo una fe fuerte, la obra del Evangelio no puede llevarse a cabo en ninguna parte. Aunque estemos confinados en este mundo físico, debemos llevar siempre a Dios con nosotros, ya que es Él quien opera el mundo de la fe. Cuando esto ocurra, los corazones de los que escuchen la palabra se conmoverán y, como Lidia, aceptarán la palabra. Para nosotros, parece que están recibiendo la palabra de Dios, pero podemos decir que han recibido el mundo de la fe. Por eso su entorno también cambió a través del Evangelio, y cada vez más personas llegaron a tener fe como la de Lidia. Hermanos, incluso si una persona ha estado en la verdad durante mucho tiempo y ha leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, incluso 100 veces, no puede compararse con la persona que recibió el mundo de la fe de Dios y puso la palabra de Dios en acción. Cuando tenemos una fe absoluta en Dios, toda nuestra fuerza espiritual comienza a activarse. Hermanos, Jesús dijo, si tienen fe, pueden levantar esta montaña y arrojarla al mar. La fe tiene un poder milagroso tan grande. Por favor, recuerden las palabras dadas en el libro de Jeremías y en Génesis. Dios dijo, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Cuando Sara preguntó, ¿puede suceder esto realmente? Ya he pasado la edad para tener hijos y mi amo es viejo. ¿Tendré ahora ese placer de tener un hijo? ¿Qué le dijo Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Dios dijo, es verdad que es imposible para vosotros ya que estáis confinados a las limitaciones físicas de este mundo tridimensional. Sin embargo, ¿hay algo imposible para Dios? Hermanos, cuando Dios nos dice que prediquemos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, solo tenemos que predicar, nada más y nada menos. Entonces Dios da una señal espiritual para que todos nuestros hermanos y hermanas perdidos puedan volver a Dios a través de la red espiritual en el mundo de la fe. ¿No les permite Dios escuchar su voz? Grabémonos todas estas cosas en nuestros corazones una vez más. Cuando Dios dice, predicad el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, a tiempo y fuera de tiempo, aquel que predica es reconocido como el que tiene la mejor fe. Este es el mejor camino de la fe y la única manera de salvar a toda la humanidad. Cuando tenemos fe en Dios y no en nuestras propias habilidades, capacidades o talentos, entonces la caída de Jericó e incluso la división del Mar Rojo ocurrirán fácilmente. Solo entonces podremos ser testigos de las obras asombrosas, como que el alimento descienda del cielo cada día en el vasto desierto, donde no hay comida. ¿No están de acuerdo? No dejemos fuera ni una sola alma, y levantémonos todos y hagamos brillar la luz desde Samaria y hasta lo último de la tierra.
Pido a todos ustedes, una vez más, que este año sea el año en que todos los miembros de nuestra familia celestial regresen a los brazos del Padre y la Madre. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.